Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Joel Núñez Torres y el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema del sistema sensorial. Empezando con su definición, es el conjunto de órganos especializados que se caracterizan por presentar receptores sensoriales, los cuales se encargan de transformar los estímulos tanto externos como internos en impulsos nerviosos. Dicha información es traducida por el sistema nervioso central o la corteza cerebral en respuestas apropiadas o mecanismos reguladores. Sus componentes: tenemos al receptor que percibe el estímulo, lo cual va a transformarse en un impulso nervioso, la vía aferente que conduce al impulso y la corteza cerebral que traduce el estímulo. Aquí tenemos un ejemplo donde está una persona agarrando una rosa. El receptor percibe el estímulo, vendría a ser la persona. La vía aferente va a conducir el impulso hasta llegar a la corteza cerebral, donde se va a realizar la traducción o transducción del estímulo. Tipos de receptores: mecanorreceptores, tacto y presión; fotorreceptores, foto, luz; quimiorreceptores, vendría a ser el sabor, los olores, la percepción de los gases; termorreceptores, la temperatura, frío y calor; los nociceptores, noci, dolor. Las sensaciones generales. Para empezar, ¿qué es una sensación? Es la percepción del estado corporal y del medio ambiente que resulta de la traducción de los impulsos nerviosos en la corteza cerebral. La percepción es el proceso mental por el que se reconoce conscientemente un estímulo. Receptores cutáneos, que se clasifican en no encapsulados y encapsulados. Los no encapsulados se refieren a la epidermis, es decir, la parte de la piel superior. Se clasifica en tres: corpúsculo de Merkel, que se encargan de percibir tacto; los receptores peritraquiales, también tacto y presión, solamente que estos son estructuras con pelos. La fibra nerviosa libre percibe dolor. Los encapsulados ya no vendría a ser la epidermis sino la dermis. Son cuatro. Corpúsculo de Meissner se va a encargar del tacto, pelos, por eso es la aclaración. Los peritraquiales son estructuras con pelos y el corpúsculo de Meissner, estructuras sin pelos. El corpúsculo de Ruffini, calor y presión. El de Krauss, frío y presión. Y el corpúsculo de Pacini, presión. Aparte de los receptores cutáneos, tenemos los visceroreceptores, que perciben dolor y presión en las vísceras, como por ejemplo al estómago, la vejiga, el útero, entre otros. Los propios receptores tienen su ubicación en músculos, articulaciones y tendones. Es por ello que se clasifican en órgano tendinoso de Golgi y los usos musculares. El órgano tendinoso del Golgi a nivel del estiramiento del tendón y los usos musculares a nivel de la contracción del músculo. Esto de uso muscular lo vimos en el tema del sistema muscular. Cuando vimos el proceso de la contracción, ahí vemos eso. Siguiente clasificación: sensaciones específicas. Ya vimos las generales, ahora las específicas, empezando con el sentido del olfato. Aquí tenemos a la nariz, la parte del vestíbulo, la parte de la región respiratoria y la parte de la región olfatoria. Aquí tenemos a las células olfatorias y posteriormente a las neuronas olfatorias. Lo importante aquí es hablar sobre el epitelio olfatorio y su corion. Su corion representa a la glándula de Bowman. El epitelio olfatorio presenta las células basales que originan las células sustentaculares, y que es una célula sustentacular que sostiene a las células olfatorias, y las células olfatorias se encargan de percibir olores. El proceso de la olfacción es cuando va a participar las células olfatorias y las neuronas olfatorias van a reconocer dicho olor a cargo de las células olfatorias. Esas neuronas van a ir directamente al cerebro para reconocerlo como un estímulo de olfacción. Bien, ahora pasamos al sentido del gusto. Bien, para seguir con la siguiente parte, ahora vamos a hablar sobre el sentido del gusto.
está representado por los botones gustativos, que son unas estructuras ovoideas de 50 a 70 micrómetros de diámetro, y presenta pues la célula basal, que origina las células sustentaculares, y las células sustentaculares sostienen a las células neuroepiteliales, que son las que perciben el sabor. Los botones gustativos se ubican en las papilas linguales. ¿Qué son las papilas linguales? Pues son estructuras que están ubicadas en la lengua, que son de tres tipos: las caliciformes o circunvoladas, que tienen de 100 botones, forman la V lingual. Aquí podemos ver la V lingual, que se encuentra más o menos en un tercio posterior de la lengua. Son de 8 a 12. La papila filiforme carece de botones gustativos, son queratinizados, es decir, presentan queratina. La papila fungiforme presenta 5 botones gustativos. Bien, pasamos al sentido de la audición. Presenta el oído externo, medio e interno. El oído externo presenta el pabellón auricular, o también lo que vendría a ser la oreja, la parte externa, que es una estructura en forma de embudo que transporta el sonido hacia el conducto auditivo externo, o CAE. El CAE se ubica en el hueso temporal y conduce el sonido hacia el tímpano, que es una membrana, aquí lo vemos, que está en el oído medio, que es una membrana que vibra, que se une al mango del martillo. En el oído medio vamos a encontrar en la cavidad timpánica que aloja los huesecillos del oído medio, que lo vemos en sistema óseo. Vimos ahí los huesecillos del oído medio, que son martillo, estribo y yunque. Pues la parte del mango del martillo va a estar unido a la cavidad, al tímpano, y pues al momento de llegar el sonido, ese tímpano va a vibrar y va a estar moviéndose. Entonces así va a estar escuchándose el sonido en nuestro cerebro. El oído interno, la trompa de Eustaquio comunica el oído medio con la faringe. La trompa de Eustaquio es ya la parte final del oído medio, una estructura así, y por aquí va a estar ya comunicándose con la faringe. Bien. El oído interno, laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo contiene perilinfa, es una sustancia que se encuentra dentro de este laberinto, y dentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso, que contiene endolinfa. El laberinto óseo presenta canales semicirculares, el vestíbulo, cóclea o caracol, que vendría a ser esta estructura más o menos, que da 2 vueltas y media prox. El laberinto membranoso presenta los conductos semicirculares, que presenta las crestas ampulares y se encarga del equilibrio dinámico, a diferencia de las máculas en el utrículo o issáculo, que se encarga del equilibrio estático. Y por último, el conducto coclear presenta el órgano de Corti, que percibe la audición. Esa es la parte final, y con ese sentido de la audición, ahora pasamos a lo que vendría a ser el sentido de la vista. Bien, ya para terminar con este video sobre el sistema sensorial, vamos a hablar por último sobre el sentido de la vista, empezando con lo que es el globo ocular. Aquí tenemos la esquematización del globo ocular, como es por fuera y tanto por dentro, y sus características: que presenta un diámetro antero-posterior, eso significa AP, antero-posterior, de 25 milímetros. Bien, pues como podrán apreciar, es de forma ovoidea o esférica. La imagen se forma en la fovea. ¿Qué es la fovea? Es el lugar donde se forma la imagen. Aquí, la fovea tiene conos, bueno, eso lo vamos a ver después. Y lo principal del globo ocular es que la imagen es pequeña, invertida y virtual. Bien, es decir, la imagen que vemos nosotros, real, la imagen real, va a ser más grande que la imagen virtual. Y pues va a ser pequeña, va a ser virtual y va a ser invertida. Bien, para continuar vamos a ver lo que vendría a ser la miopía y la hipermetropía. La miopía es el aumento del diámetro anteroposterior. La imagen se forma por delante de la fovea, la persona ve más de cerca, y para su recomendación pues es el uso de lentes bicóncavos o divergentes. ¿Qué quiere decir que la imagen está por delante de la fovea? La fovea está encontrada en esta parte. Bien, la imagen va a estar
delante de la fóvea. Entonces, como la imagen está delante de la fóvea, se genera miopía. Eso vendría a ser la miopía, el aumento del diámetro anteroposterior, es decir, mayor que 25 milímetros, y pues la persona ve bien de cerca. Caso contrario, la hipermetropía es todo lo contrario. Hay disminución del diámetro anteroposterior, la imagen se forma o se ve detrás de la fóvea, es decir, ya no va a estar en esta parte de aquí, sino atrás. Bien, la persona ve bien de lejos y se recomienda el uso de lentes biconvexos o convergentes. Pasamos a las túnicas del globo ocular. Presenta tres túnicas: la túnica fibrosa, vascular y nerviosa. La túnica fibrosa es la más externa, la más gruesa y más resistente. Presenta dos partes, la córnea y la esclerótica. La córnea es avascular. La córnea vendría a ser la parte externa del ojo humano. Bien, la córnea es transparente, es avascular. ¿Por qué es avascular? No presenta vasos sanguíneos. ¿Y por qué también es avascular? Bien, eso vendría a ser. Los coroides nutre a la esclerótica y retina y es llamado el negro del ojo. Lo contrario a la esclerótica blanco del ojo, coroides negro del ojo. ¿Bien? Los cuerpos ciliares vendrían a ser también esto de aquí, lo de rojo, la curvatura, seguido del iris también, y el coroide vendría a ser lo de morado. No nos aprecia mucho, pero vendría a ser el coroide. Está entre la esclerótica y los cuerpos ciliares. Por último tenemos a la túnica nerviosa o retina, que es la túnica más interna. Presenta la fóvea, que lo presentamos al inicio. Tiene conos, punto donde se forma la imagen, como ya lo mencioné. Tiene también el punto ciego o papila, que carece de receptores y es el nacimiento del nervio óptico. Bien. Presenta un epitelio pigmentario que absorbe luz, los cuales sus células son cúbicas, y presenta fotorreceptores, ¿no? Los bastones y conos. Los bastones permiten ver en lugares con poca luz, haciendo uso de rodopsina, que es la más abundante, ¿no? En una cantidad de 10.000 aproximadamente. Los conos permiten ver en lugares con mucha luz, haciendo uso de tres tipos: eritropsina, que es un pigmento de color rojo; cianopsina, se deduce color azul; y cloropsina, color verde. ¿Sí? Después presenta células horizontales, bipolares y amacrinas. Lo importante aquí es las células ganglionares. Las células ganglionares originan al segundo par craneal. ¿Y cuál es? Bien, el segundo par craneal es el nervio óptico. Bien, eso ha sido todo con el día de hoy. Vamos a seguir subiendo videos con ahora ya el tema de sistema endocrino. Con esto finalizamos el tema de sistema sensorial. Gracias por haber llegado hasta aquí. Dale me gusta, comparte y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias.